Mi siguiente invitado es Pedro Acosta Isurain, él es presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA. Pedro, ¿hay que celebrar el Día del Consumidor o vamos a dejarlo como en pausa por este año? Bienvenido, como siempre. Buenos días a toda mi gente de Next. Bueno, pensaba yo hace unos minutos si es celebración o O conmemoración, es conmemoración. observación. Yo digo que es observación. Se observa el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En la génesis, mira, en el año 62 el presidente Kennedy dijo en el Congreso de los Estados Unidos, los consumidores, todos nosotros, representamos al grupo económico más importante y a ellos les conciernen todas o casi todas las decisiones económicas, públicas y privadas. Lo que ellos gastan constituye 2/3 de todos los gastos económicos. Sin embargo, ellos forman el único grupo que no está organizado y cuyas opiniones casi nunca son tomadas en cuenta. Eso lo dijo el presidente Kennedy en el año 62, pero más adelante la Organización Internacional de Organizaciones de Consumidores, hoy que se llama Consumers International, UNCUREPA y PADECU también, nosotros pertenecemos a Consumers International, se promovió ante la ONU y en el 85 se declaran los derechos de los consumidores. La particularidad, y hay que decirlo siempre, los derechos de los consumidores son derechos humanos. Y por eso me gustó la intervención de la trabajadora social. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra propia existencia. Peter, cuando estamos en el bien... Ajá. Sí, porque hace un momento hablábamos que hay algo que ¿sabes? Pareciera un oxímoron, que libre competencia y derechos del consumidor tengan una misma institución. Es decir, deberían estar separados porque al final, pues, con ese título siempre va a primar la empresa sobre el individuo. Eso es lo que ha ocurrido en Panamá. Solamente 2 países. En Perú existe el INDECOPI, que es una institución del Estado, pero manejan también libre competencia de asuntos del consumidor, pero de otra forma y de otra estructura. En Panamá se hace la primera ley del consumidor, la ley 29 del año 96. UNCUREPA participa ahí, Sí. y PADECU participamos ahí. Pero se decidió, no sé por qué en Panamá, bueno, las presiones, ¿no? Las luchas de nosotros, estaba el sector económico en la asamblea y se quedó libre competencia con asuntos del consumidor. En la jurisdicción administrativa, léase Clicaga Codeco, y en la judicial. Pero hace 3 años. Hay algo hace 3 años. Sí. No, es que nosotros hicimos un foro que se hizo aquí de UNCUREPA, analizando los 30 y tantos primeros años de la jurisdicción de consumidores y la ley. Y la conclusión ahí global es que los consumidores estamos perdiendo porque tú no puedes tener protección al consumidor y libre competencia porque son 2 políticas públicas. Protección al consumidor es sagrado, es la protección al consumidor, derechos humanos, tales. Libre competencia es una política económica, políticas de economía de Estado. Es decir, la libre competencia, vamos a suponer que debe estar a la altura de la DGI u otra organización que, bueno, que estén en el MEF, donde sea. Pero mientras estemos juntos, sí, donde sea, que así como estamos, siempre va a primar, hay que promover la libre competencia. Pero hay algo que yo creo que vale la pena pues hacer esa introspección hoy, Día del Consumidor, y es, ¿sabes? Un andamiaje legal que tiene un montón de vacíos. Sí, porque cuando llega a cierto nivel hay que ir a otra instancia, ¿sabes? Y ya entras en demandas civiles y exactamente en lo que no se quería, que quedar al consumidor en ese laberinto de jurisdicciones que uno no sabe a qué atenerse. Es decir, bueno, pero es que, mira, la jurisdicción judicial ha funcionado, yo no digo perfecta, pero ha funcionado bien, al punto que ya hay reconocidas acciones colectivas de clase. Hay muchos fallos interesantes en los tribunales, en donde da la legitimidad a las organizaciones de consumidores que nosotros representamos y demandamos a la colectividad. Ahora, lo que ocurre en la parte administrativa, que originalmente Clicaga, ahora Codeco, es que se queda amarrada de brazos por, primero, las cuantías. Acá aquí nada más atienden casos hasta tal cuantía. Y esto no sé qué, esto tiene que ir a conciliación. Entonces, el consumidor a veces se da muchas vueltas ahí.
y entonces se pierde tiempo. Los proveedores del sector económico tienen entonces más capacidad, más Claro, de aguante. representación. Claro, y entonces el consumidor no. El consumidor finalmente tiene que buscar un abogado, va a buscar abogado, o irte, bueno, si te vas a la esfera judicial, que ya hay juzgados de tipo municipal que te pueden atender, las cuantías, pero nosotros lo que estamos viendo, por eso nosotros tenemos, hace 10 años, 11 años, en cada continente hay un programa que se llama Hablan los Consumidores. Claro. Hablan los Consumidores está en la web www.hablanlosconsumidores.org y vas a encontrar los programas de 10, 11 años que hemos hecho en cada continente. Hay algo de media hora. Hay algo, Pedro, que también vale la pena resaltar, y es que, pues, en todos estos años donde está la defensa del consumidor, ¿dónde tú crees que se están dando la mayor parte de esas grandes demandas de consumidores afectados por sus derechos? Bueno, el sector financiero, bancario, inmobiliario, Sí. eso es una tríada porque el enganche es en la promotora, que todo panameño casado, recién casado, el joven, la esperanza de una persona es tener una vivienda digna. Claro. Una vivienda digna y justa. Y entonces Panamá, por las facilidades de crédito y todo lo demás, permite todas estas cosas, y la gente va a una feria de vivienda y sale ya firmando algo. Entonces, hay que buscar segundas opiniones, terceras, hay que conocer las disposiciones, las leyes, porque tú no sabes a dónde vas a quedar al final. Eso de que tú contratas con una empresa y cuando vas a ver esa empresa ya no existe, era una sociedad anónima, tienes que ver con la otra cosa es el constructor, otra es el banco, y ya cuando estás enredado el banco dice eso no es mi problema, ese problema tuyo es con la inmobiliaria. Ese es uno de los casos. Los otros de los casos también, bueno, el problema de los alimentos, el problema del transporte. Es que los derechos de los consumidores, que son derechos humanos, por ejemplo, declarados también por la ONU, el agua, el derecho al agua y el derecho al saneamiento. ¿Qué podemos decir? Nada más agua y saneamiento, derechos humanos del consumidor. ¿Cuál es la situación actual nuestra con el agua y con el saneamiento? Ahí por ahí no. Otro de los derechos, que yo los resumo: productos sanos, procesos de producción sanos y un ambiente sano. También ahí estamos cojeando por algunas partes. Entonces, el derecho a la representación, podemos estar representados, el derecho a la organización y el derecho a la información, porque al final el acto de consumo siempre es una transacción, comercial o no, que puede ser compra y venta, puede ser una donación, lo que sea. Necesitamos informarnos. El consumidor que firma, que compra, que se compromete a ciegas, sin tener toda la información clara y veraz de lo que está comprando, que son bienes o servicios, entonces ya se nos están vulnerando los derechos. Ahora, este año, el tema mundial de Consumers International, donde nosotros, Uncurepa y Padecu, estamos trabajando el tema, que ya comenzó hace 8, 9, 10 años a nivel mundial y en Panamá más o menos. Sí. Las finanzas digitales justas. Finanzas digitales justas. La pandemia ha acelerado más eso de las compras en línea, las ventas, claro, las compras en línea, ¿no? Y nos damos cuenta, ahí ustedes lo ven a cada rato, las estafas, las incongruencias, las desigualdades, porque las transacciones digitales, comerciales, ya es un hecho. Entonces todos tenemos el mismo derecho a tener acceso a eso, pero a tener la justeza, que sean justas, que seamos reparados en caso de que se nos vulneren los derechos. Entonces, ese es una nueva, ese es un nuevo estadio que se abre, que ya lo tenemos en Panamá. Las finanzas digitales justas. Ya en Panamá hay una ley de protección de datos digitales. Tú sabes cada vez que tú llenas un formulario para hacer el frequent shopper de X negocio, ahí tú estás virtiendo datos personales. Ya a través de eso, del marketing, un proveedor X sabe cuándo tú compras, dónde compras, con qué frecuencia compras y cómo te pueden localizar. Pero ese es un punto con ese proveedor. Pero esa data grandota que se multiplica, se vende. Comercios se compran las datas. Oye, tú tienes 1000 clientes, véndeme los datos de tu cliente. Entonces, todo eso tiene que ver con las finanzas digitales justas. Y este año estamos tratando ese tema, además de los otros restos de temas que tenemos los consumidores, porque
Como son derechos humanos, todo nos afecta. Así es. Somos consumidores, mira, somos consumidores, somos consumidores. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya estamos consumiendo a través de la proveedora que es la madre. Cuando nos morimos, que nos convertimos en cenizas o gusanos y tal, el último acto de consumo es el funeral que alguien tiene que pagarlo. Sí, por cierto. Tienes que pagarlo, es un acto de consumo. Caro como nunca antes. Pedro, como siempre, Claro. un placer haberte tenido y sobre todo, pues, ese día y hoy, Internacional de los Consumidores y Usuarios. Vivan los consumidores panameños que vivan. Así es.